desde ayer y le decía: Padre, ¿qué quieres que este primer servicio, la gente que van a venir en la primicia de esta mañana, deberían de oír, escuchar, y de qué deben de alimentarse? Y el Señor me habló que te hablara de Jesús. De Jesús. Si hay algo que debe de estar en toda prédica, en todo sermón, en toda enseñanza, hay tres cosas primordiales que tú tienes que conocer como hijo de Dios. La primera es: ¿quién es Dios? Siempre tiene que haber quién es Dios. Tiene que haber respuesta a esa pregunta: ¿quién es Dios? Tú debes de conocer que Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, pero es un Dios firme y poderoso. Es el general de los ejércitos, es el jefe por excelencia. Yo no sé tú, pero yo trabajo para Él. Y al trabajar para Él me hace entender, el yo entender que yo trabajo para Él me hace hacer un trabajo de mayor excelencia en el reino. ¿Quién es Dios? Dios es Padre. Dios nos protege. Dios es proveedor. Dios es creador. Dios constantemente está creando algo nuevo. Dios en su misericordia se ha bajado al nivel del hombre. Nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es un Dios sanador, restaurador. Un Dios que abre puertas y un Dios que cierra puertas. Tienes que empezar a ver y hacerte la pregunta: ¿quién es Dios? ¿A quién yo le entregué mi vida? ¿A quién? ¿Quién es el que tiene la respuesta de todo lo que yo necesito? Cuando yo oro, cuando yo pido, a quien yo le pido es al Padre. Abba, dijo Jesús, Abba Padre, Padre celestial que estás en los cielos. Santo es tu nombre. La naturaleza de Dios es santa. Dios no tiene que hacer nada para ser santo. Él es santo. Y al entregar yo mi vida a Él, automáticamente mi naturaleza ahora es de santa. Mi ropa no determina mi santidad. Mi maquillaje no determina si soy santa. Mis aretes no determinan si soy santa. Lo que a mí me hace santa es la naturaleza que he heredado de Él. Y el máximo título que tú puedes anhelar es de ser santo. Santo no significa que no vas a cometer errores. Santidad tiene que ver con la naturaleza. No tengo que hacer nada para ser santo. Dios es santo. Y si Él está conmigo, yo soy santa. ¿Qué significa santa? Separada para Él. Dios del universo. ¿Quién es Dios? Cada vez que tú leas la Biblia y vayas a leer la Biblia, vayas a oír un mensaje de Dios, pregúntate: ¿me están respondiendo quién es Dios? ¿Quién es Padre? ¿Quién es Abba? ¿Quién es Elohim? ¿Quién es el Dios de la provisión? ¿Quién es el Dios que te provee? ¿Quién es el Dios que todo lo ve? ¿Están aquí conmigo? La segunda pregunta que debes de hacerte es: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Cómo fuimos creados? ¿Cómo estoy constituida? ¿Cómo funciona el hombre? Primero que nada, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1 que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos características del Dios que nos creó. ¿Por qué yo amo? Porque el que me creó es amor. ¿Por qué hablo la verdad? Porque Él es verdad. ¿Por qué camino en honestidad? Porque mi Dios es un Dios íntegro. ¿Quién
¿Cómo creó Dios al hombre? El hombre, para que Dios poder tener una relación con el hombre, lo tuvo que hacer semejante a él. Y nos creó seres espirituales. Tú nunca dejarás de ser. Tú nunca dejarás de ser. Tú no eres lo que tú te ves en lo físico, lo que miras en un espejo. Ese es simplemente el reflejo de tu vestimenta. Nuestro cuerpo, el color de la piel, blanco, negrito, más entre medio y medio, gorditos, redonditos, achataditos, no sé, pequeñitos, altos. Ese es simplemente la vestimenta, como el astronauta cuando va a la luna necesita una vestimenta. Dios, para depositarnos en la tierra, hizo este cuerpo. Lo único que sujeta a nosotros, nos sujeta a esta tierra en la vestimenta. Pero esta vestimenta va a llegar un día que se va a acabar. Llega un día que se desgasta. Llega un día que va a decir hasta aquí. Pero no por eso tú dejarás de existir, porque tú eres un espíritu. Y Él le dio a tu espíritu un alma. Tú no tienes un espíritu, tú eres espíritu. Di conmigo, soy espíritu. Y para tener al Dios Padre, que es espíritu, como papá, solamente tú tienes que ser un ser espiritual. Y Dios nos ha dado la habilidad de vivir las dos dimensiones. Yo puedo vivir en el espíritu y puedo vivir en la carne, en la materia. Tenemos la habilidad de las dos dimensiones. Por eso dice que mis verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y ser un adorador no es saber cantar. Ser un adorador no es saber tocar un instrumento. El verdadero adorador lo obedece. El que vive una vida de obediencia a Dios es adorador. El adorador es un estilo de vida. ¿Están conmigo? Entonces, yo soy espíritu. ¿Y qué tiene mi espíritu? Un alma. En esa alma están mis sentimientos, mis emociones. En esa alma está mi intelecto, mis pensamientos, mi mentalidad. En esa alma está el poder de decisión. ¿Qué significa eso? Que yo decido dónde pasaré mi eternidad. El hombre decide escoger entre la vida o la muerte. El hombre decide entre hacer lo bueno o lo malo. Dios respeta tu decisión. Dile al que está a tu lado, despiértate. Despiértame ese señor con la camisa ahí media rosadita ahí. Escuche. Escuche la palabra de Dios porque necesitas este alimento. Pastor, yo soy de las que creo que cuando yo vengo y oigo una palabra, es Dios preparándome para lo que voy a vivir y voy a necesitar esa palabra. En otras palabras, cada vez que yo oigo palabra, es Dios preparándome para lo que voy a necesitar para enfrentar lo que me va a pasar. No sé con quién estoy hablando. Entonces no me puedo venir a dormir a una palabra que voy a necesitar en 3 o 4 días. Dile al que está a tu lado, la voz profética te está hablando. Vine a despertar lo que se haya podido dormir en ti y no es en lo físico. Nuestro espíritu tiene capacidad de dormir. Nuestro espíritu tiene capacidad de estancarse. Nuestro espíritu tiene la capacidad de expandirse, de ensanchar. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que aprender cómo me hizo Dios. ¿Qué capacidad me ha dado Dios? Y cuando todo mi ser se alinea al sistema del reino, soy una dinamita en las manos de Él. Ahora, la tercera pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién soy yo en Dios?
Primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es el ser supremo de todo lo que existe. Segundo, ¿quién es el hombre? Y ahí entra la mujer. ¿Cómo Dios hizo al hombre, a la humanidad? ¿Para qué la hizo? Y lo tercero es, ¿quién es el hombre cuando está en él? ¿Quién soy yo ahora que le pertenezco a él? Que decidí entregarle mi vida a él. ¿Quién soy en Cristo? Porque lo que yo soy en Cristo va a determinar qué voy a hacer el resto de mi vida. El que tenga oído, escuche. Y dentro de estas 3 preguntas, yo te voy a dar una descripción breve. Porque para describir a esta persona, no puede tomar días y días. Y hacer un seminario, un colegio sobre Jesús. Sobre Jesús. Di conmigo Jesús. En hebreo la palabra Jesús es Yeshua. Yeshua. Que significa el Señor es mi salvación. ¿Y qué significa salvación? En el idioma griego, soteria, que significa protección contra cualquier desastre sobrenatural que pueda venir a mi vida. ¿Qué quiere decir? Que mi Yeshua, si yo lo fuera a traducir al español sería Josué, pero esa es otra historia. Hay un Jesús griego y un Jesús hebreo. Yeshua. Cuando yo clamo a ese nombre, el cielo se paraliza. Cuando hay alguien que grita Jesús, todo se paraliza. Y el cielo escucha y se para ver a quién tienen que ayudar, proteger contra cualquier cosa que le esté sucediendo a esa persona. ¿Quién es Jesús? Yo creo que hemos limitado hablar de esa persona cuando viene la famosa Semana Santa. Cuando viene el famoso que llamamos que Viernes Santo. Para mí no hay Viernes Santo. Para mí todos los viernes ya han sido separados para Él. Para mí no hay Semana Santa. Eso es religiosidad. Para mí lo que hay es un año lleno de 52 semanas que están separadas para el Señor. Pero no podemos limitar quién es Jesús para un día de resurrección. Porque Él es mi Salvador. Él es mi Rey. Él es el Señor de mi vida. Él es el gobernante de mi vida. Él es el capitán que lleva mi barco. Entonces hoy yo quiero decirte y quiero hablarte un poquito de quién es Jesús. Jesús y sus discípulos, dice la Biblia, salieron de Galilea. Hemos tenido la bendición de ir 8 veces a Israel. Acabamos de llegar hace unas semanas atrás. Y cada vez que entre más vamos a Israel, a la tierra del gran rey, más la Biblia se nos vuelve real. Y entender que no son lugares específicos, sino regiones, territorios. Y dice la Biblia que Jesús y sus discípulos salieron del área de Galilea, donde está el famoso mar de Galilea. Es uno de los lugares más auténticos y uno de los lugares que tú puedes decir, aquí caminó. Por aquí descansó, se subía a los barcos, a las barcas, se iba con sus discípulos, se movía de una villa a otra. Es de los lugares auténticos porque ese mar no lo han podido mover. Ese mar no lo han podido reconstruir. No ha venido un terremoto y lo ha movido de lugar. El mar de Galilea es uno de los lugares de más testimonios de que el rey caminó por ese lugar.
porque Él caminó sobre las aguas. Allí paró la tempestad. Le habló a la tempestad. Anoche que hablábamos del poder de la boca. Tú vas a tener que hablarle a tu tempestad. Y hoy yo le decía al joven que nos manejó hasta acá, nos hablaba de cierta situación y le dije, empieza a hablar. Hay cosas que ya no son de orar. Hay cosas que vas a tener que hablar. Vas a tener que hablar a tus situaciones y se mueve. Se mueve. Jesús no le dijo al Padre, para la tempestad. Él calló la tempestad. Y si yo estoy en Él, todo lo que Jesús hace, por eso Él dijo, harán cosas mayores que yo. Oh my God, yo no sé con quién estoy hablando en esta mañana. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y dice la Biblia y fueron a la aldea cerca de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar pagano. Era un lugar donde había siete tronos, donde se adoraba al Dios Pan. Y no estamos hablando de un pancito que adoraba, se llamaba así el Dios Pan. Donde se adoraba a la cabra, donde habían sacrificios, no solo de animales, sino aún de personas. Y Jesús lleva a sus discípulos a ese lugar. Porque allí le iba a dar una de las enseñanzas más claras del reino. Allí fue donde le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en realidad el lugar de Cesarea de Filipo es una montaña rocosa, una piedra. No era en sí que le estaba diciendo a Pedro, tú serás mi roca. Y tú fundarás mi iglesia, nada que ver. Lo que se estaba llamando diciendo, yo soy la roca. Y sobre mí yo edificaré el cuerpo mío. Ustedes serán edificados en mí. En ese lugar que es como una cueva con un hueco, como si fuera un pozo inmenso hacia abajo. Ese lugar se llama el abismo. Y él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los edificaré. Y las puertas del abismo no prevalecerán contra ustedes. Y dice la Biblia que mientras caminaban hacia ese lugar, Él les pregunta. Jesús siempre hacía preguntas. Dios siempre nos va a hacer preguntas. Porque de acuerdo a nuestra respuesta, Él sabe dónde estamos ubicados. ¿Tú quieres saber dónde está tu liderazgo? Haz preguntas. Vas a saber quién está maduro y quién está inmaduro, de acuerdo a su respuesta, de acuerdo a cómo hablan. Vas a saber si están preparados o no están preparados. Por eso es lo importante del pastor, oler a sus ovejas y caminar con su gente. Jesús no caminaba de lejos, Jesús estaba con ellos desde que se levantaban hasta que se acostaban. Porque es un discipulado, es una impartición. Y Él les dio. Yo no necesito multitudes, tú solo necesitas uno. Él nada más caminó con 12. Tuvo un mensaje para multitudes. Tuvo un mensaje para 70. Tuvo un mensaje para 12. Tuvo un mensaje para 13. Para 3. Y tuvo un mensaje para 1. ¿Cuántos están aquí conmigo, por favor? Si se pierde una mosca, no se vaya detrás de la mosca. Amén. ¿Quién dice la gente que soy? Le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron algunos. Dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los otros profetas. Cuando Él le hace esa pregunta, no es porque existe la reencarnación y que Juan el Bautista estaba reencarnándose en Él. Él no está preguntando eso.
Él en realidad está preguntando de qué escuela dicen ellos que soy yo. Porque existían las escuelas de profetas. Había la escuela de Samuel. Samuel fue un profeta de consuelo, de ungimiento. Existía la escuela de Elías, que es la escuela de los profetas que confrontan. Juan el Bautista, de la confrontación, confrontó a Herodes, confrontó al hermano, a la mujer, al adulterio, confrontó a Israel. Entonces cuando él le dice, ¿quiénes dicen ellos que soy? En realidad la pregunta fue, ¿de qué escuela dicen ellos que soy? Porque el pueblo de Israel lo miraba como un profeta. ¿Están acá? Entonces dicen los discípulos, algunos dicen que eres Elías, Juan el Bautista, otros que eres otro de los profetas. Y él dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Y hoy el Señor te hace a ti la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Qué bueno, el Hijo de Dios. Eso es buenísimo, saber que Él es el Hijo de Dios. Pero ¿quién es Jesús para ti? Para mí Él me compró. Él me compró a precio de su propia vida. Para mí Él me sustituyó. Yo era la que debía de estar en una cruz. Y Él dijo, yo sé que tú no vas a poder. Padre, yo iré por ella. Y llevaré en esa cruz todo lo que está torcido en la vida de ella. Lo que heredó de sus padres, la iniquidad, la maldad de ellos. Las maldiciones de la idolatría de su familia. La falta de paz, la falta de sueño, las enfermedades mentales, las enfermedades del corazón. El adulterio, las perversiones sexuales, la fornicación, la mentira, el engaño, la avaricia, la envidia, el celo, las adicciones a pastillas, las adicciones a droga, alcoholismo, enfermedades genéticas, enfermedades, accidentes repentinos. Voy a llevar en la cruz la historia de suicidio en su familia. Él dijo, yo me haré enfermedad por ella. Todo cáncer que le pertenecía, yo me voy a hacer. Yo me lo voy a llevar. Dice que por sus llagas, por los latigazos que le dieron a su cuerpo, Él llevó toda la enfermedad que el enemigo algún día iba a poner sobre mi cuerpo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías. La palabra Mesías va más allá que ungimiento. Al que han ungido, al que han capacitado. En realidad, la palabra Mesías en hebreo significa el enviado. Él dijo, el Padre me ha enviado. El que me ha enviado a mí. Y ustedes lo van a leer en el Nuevo Testamento, en los evangelios, muchas veces. Él dice, yo soy el enviado. El Padre me envió. Muchas veces creemos que lo máximo que hizo Jesús fue la cruz. Y yo le hablé de que Él me sustituyó. Pero yo te voy a decir algo. Lo máximo que hizo Jesús no fue morir en la cruz. Lo espectacular, lo increíble que hizo Jesús fue que se despojó de toda gloria. Permitió salir del trono de su Padre
y se hizo hombre, heredó la naturaleza del hombre para poder ir a la cruz por nosotros. ¿Cómo no lo vas a adorar? ¿Cómo no lo vas a exaltar? ¿Cómo no lo vas a levantar sobre todo nombre? ¿Cómo no vas a decir Jesús? Yeshua, el enviado, el nazareno, se despojó de toda gloria que tenía en el Padre. Y hubo un día que le dijo, ¿por qué me has abandonado? A Jesús le interesaba, le interesa y le va a interesar saber la opinión que el pueblo tiene y tenía sobre él. Por eso preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La opinión general era que él tenía un ministerio similar al Juan el Bautista, a Elías, a Jeremías, a algunos de los profetas. Y como acabo de decir, ¿de qué escuela soy yo? Pero había algo más que él preguntó. Y Pedro le contestó con aplomo, eres el Mesías. Rápidamente, vamos a averiguar quién es Jesús. Primero que nada, Jesús es el creador. Jesús es creador. Estaba en Génesis 1. Estaba en Génesis. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, Él estaba ahí. Cuando a través de la palabra todo fue establecido, Él estaba ahí. Y dijo Dios, y habló Dios. ¿Por qué? Yo sé que Él estaba ahí, porque Él es la palabra. Oh my God. Él es la palabra. Por eso yo no concibo que la gente se duerma cuando hay palabra, porque está Jesús hablando. Por eso no concibo que vienen a la alabanza y no vienen a la palabra. O vienen y llegan tarde, con todo mi respeto, porque la palabra está en la casa. La palabra está en la casa. No sé si puedes entender esto, pero eres la palabra. En español, en Reina Valera dice y el verbo era con Dios y estaba en Dios. En inglés dice y la palabra estaba con Dios y era Dios. Él es la palabra. Diga conmigo, Él es la palabra. Esta palabra, que la mía está en electrónica, quizás la tuya está en papel. Él es Él hablando y tú no la lees y no la consultas. Vienes a los pastores buscando consejo cuando tienes al consejero en ti. No consultas cuando tienes la palabra contigo. No hablas cuando Él es la palabra. El que tenga oído, escuche. Dice la palabra de Dios. Ahora esto se movió. Dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, por medio de Él. Por eso cuando yo llego a un territorio, si yo sé quién yo soy en Él, las obras de Satanás se deshacen. Ustedes han llegado, están pasando de este territorio a un territorio nuevo donde fue el Congreso antier y ayer. Y el pastor nos dijo, ya yo he visto el cambio. El pastor lo repite, he visto un cambio en ese territorio, he visto un cambio.
¿Sabe por qué el cambio? Porque donde llega la luz se deshace las tinieblas. Se deshace la tiniebla. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó este pedacito llamado Ecuador, por causa de Jesús existe Ecuador. Entonces, cuando entramos a Ecuador o estamos en Ecuador, nosotros establecemos que esta tierra no fue hecha para que existiera bla bla bla, sino que hay un propósito sobre Ecuador. Ecuador existe por causa de Jesús, y Jesús reina en Ecuador y reinará en Ecuador. No sé con quién yo estoy hablando. La palabra creador significa persona que es capaz de crear, producir una cosa que no existía. Persona capaz de hacer nacer algo de la nada. La palabra en hebreo para crear, que se encuentra en Génesis, y creó Dios los cielos. Génesis 1 significa bará. Y esa palabra bará significa crear de la nada. Y después está repetida en Mateo, en Marcos, cuando Jesús dijo, si puedes creer, nada te es imposible. Y lo que pidieras al Padre creyendo, yo haré por ti, se hará por ti. Si hay algo que no existe y tú no lo necesitas, Dios lo hace. Dios lo hace. Si necesitas un riñón, Dios lo hace. Si necesitas un hígado, Dios lo hace. No sé con quién yo estoy hablando. En el principio, la palabra existía. Dile que está a tu lado, y ese es Jesús. Dile, Él siempre existió. La gente cree que Jesús existe por primera vez cuando viene María. Jesús siempre existió. Jesús caminó en el Antiguo Testamento. Cada vez que ustedes vean que dice el ángel del Señor y el ángel del Señor, y tú ves que esos hebreos se inclinaban y adoraban, ese era Jesús. Por eso yo creo que Jesús está caminando y se aparece en la tierra cuando le da la gana. Y se aparece a rabinos en Israel, se aparece a musulmanes en los países musulmanes. Él se aparece en los lugares más difíciles. Hay gente que dice, y yo estaba, no sé si dormido o despierta, pero se apareció uno con cara de hombre y me sacó de ese lugar. Oh, yo no sé con quién yo estoy hablando. Jesús siempre ha existido. No crea que Él fue a la cruz, resucitó y se fue. Él está en una posición, sentado en el trono, donde está gobernando. Y tú y yo somos un cuerpo. Y yo te voy a decir algo más. Donde tú entra Jesús. Oh my God. Por eso, ¿cómo puedes a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana meterte en el computador y abrir pornografía? Cada vez que tú estás haciendo eso, estás metiendo a Jesús allá adentro. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y te acuestas con prostitutas? O mujeres, te acuestas con uno que no es tu marido. ¿Cómo podemos decir que Jesús está con nosotros y robamos en nuestros negocios? Compramos cosas robadas. Cada vez que compres imitaciones de carteras, de espejuelos, estamos comprando cosas robadas para pretender algo que no somos. Por vanidad. Tenemos que cambiar la mente. Ponte la mano en la cabeza y le hay que cambiar este sistema. Porque donde yo me meta, meto a Jesús. Donde yo me meta, meto a Jesús. Jesús es la causa de todo lo que ha sido creado. Él hizo el universo. Jesús es la causa. Jesús es amor. No es que Jesús ama, Jesús es amor. Diga conmigo, Jesús es amor. En primera de Juan 3:16,
Leemos, conocemos lo que es el amor verdadero. Dice primera de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Por eso es tan importante levantar intercesores. Porque un intercesor deja su vida por otro. Un buen intercesor se le altera el hígado intercediendo por otro. El que es intercesor da la vida por sus hermanos, da la vida por una ciudad, da la vida por una nación. Hello. Jesús es amor. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Jesús a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Diga conmigo, éramos. Dile que está a tu lado, éramos. Jesús nos amó cuando éramos indignos de ser amados por Dios. Él murió por nuestros pecados. Heredó la herencia de Adán y Eva. Su amor nos rescató en nuestra impotencia, de nuestra confusión, de nuestro estado perdido. Yo no sé tú, pero yo estaba bien perdida. Jesús nos amó. Antes de la opinión confusa y negativa acerca de Jesús, nosotros declaramos que Él es amor. Dile al que está a tu lado, mi Jesús es amor. Jesús es, fue y será compasivo. La palabra compasivo significa que tiene compasión, que fácilmente se mueve ante el dolor, se siente por las desgracias ajenas. La compasión de Jesús fue verdadera, no fue egoísta, no fue rencoroso. Cuando vio a las multitudes, tantas veces dice, y vio la multitud y les tuvo compasión porque estaban confundidos y desamparados como ovejas sin pastor. No hay una vez que yo no me suba al púlpito, que yo no le diga al Señor, yo quiero mirar con compasión. Porque en mi carne, me gustaría sacudir a 2 o 3. Porque estoy mirando en el Espíritu. Como profeta, Dios me permite ver cosas. Cosas que puedo retar, cosas que puedo confrontar, pero hay otras que no las puedo hacer. Y estoy viendo el mundo espiritual más real que el natural. Entonces le digo al Señor, quiero mirar con compasión. Porque el día que esta compasión deje de ser, ya esto no vale la pena. Compasión. Otra cosa que Jesús libertador. He delivers. Él libera. Él liberta a los cautivos del diablo. Dijo, él se paró y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha capacitado, me ha empoderado, me ha dado el poder para llevar la buena noticia a los que le falta algo. Dice a los pobres, pobreza no está solo relacionado con dinero y cosas materiales. Pobreza es lo que te falta. Quizá a ti te falta perdón en tu corazón. Quizá te falta bondad, quizá te falta misericordia.
compasión. Quizás te falta humildad. Y Él dice, me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, a los que les falta algo. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor que no se merecen, pero ha llegado el tiempo del favor del Señor. Escuche. ¿Y sabe lo que hicieron la gente cuando oyeron ese mensaje? Dijeron, los que habían visto lo sucedido, le contaron a los otros cómo habían sido sanados el hombre poseído por demonios. Tú en el Antiguo Testamento no vas a ver nada de gente liberándose de demonios, hasta que Jesús llegó. Esa es una de las señales del reino. Si tú quieres saber si alguien está predicando reino, la gente oprimida son libres. Libres de opresiones. ¿Qué es una opresión? Algo que tú no controlas en tu vida. Es un área que tú te arrepientes y vuelves y pecas. Te arrepientes y vuelves. Ayunas